Muy buena familia. Bueno, yo vengo a hablar acerca de la meditación, acerca de una de las prácticas que yo considero esenciales y más básicas para cualquier ser humano, que debería ser parte de nuestra educación primaria. Y bueno, yo tuve la suerte de conocerla en Tailandia, pues como muchos sabéis, he sido peleador durante más de 10 años allí y yo siguiendo, imitando a los campeones que yo conocía, pues acabé metiéndome, involucrándome en retiros, involucrándome en templos, con monjes y un poco aprendiendo esta práctica. Y nada, os voy a contar cómo ha sido mi experiencia, las cosas que yo he aprendido, mi transformación después de más de 10 años con una práctica diaria de meditación. Pues bueno, voy a contar qué me ha aportado, cómo ha ido cambiando la cosa y para darle un poco de luz a este tema. Que independientemente de si eres peleador, si eres cocinero, si eres lo que sea, esto es una cosa que te amplía tu percepción del mundo y tu conciencia sobre ti mismo y sobre el mundo de una manera que, de- que da igual lo que hagas, que eres ser humano y esto te lleva a otro nivel como ser humano. Bueno, vale, ¿qué pasa? ¿Qué es la meditación? La meditación básicamente es una práctica en la que nosotros entrenamos nuestra atención, ¿vale? Queremos como aprender a dirigir nuestra atención y aprender a ser consciente de dónde está, ¿vale? Porque al principio, claro, al principio cuando empezamos, bueno, lo típico, eh, la práctica más básica de meditación que hay, que es te sientas, cierras los ojos y te centras en tu respiración, en sentir la respiración, cómo entra, cómo sale, y simplemente llevas tu atención ahí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Normalmente cuando la gente empieza, pues vais a ver que la gran mayoría de las personas no son capaces de hacer una cosa que en principio es simple, que debería de poder todo el mundo. Cierra el ojo y de repente la atención que la tienes aquí en la respiración, cómo se siente, ¡pum!, se te va a la cabeza. Te pones a pensar en algo. Al principio no eres ni consciente de que se te ha ido la cabeza. O sea, es como que está ahí un rato y cuando ya lleva un rato, un minuto o dos, te das cuenta de, hostia, que estoy pensando en no sé qué, que se me ha ido la olla, que estoy en modo automático. ¡Pum! La traes aquí otra vez, la traes a la respiración. Así constantemente, ¿no? La vas trayendo, al principio simplemente es como que al principio tú haces un chequeo cada 30 segundos o cada minuto de dónde está tu atención, o más, y luego es como que vas acortando ese tiempo de chequeo hasta que es como cada segundo aprendes a chequear dónde está aquí, está aquí, está aquí. Y la aprendes a dirigir, ¿no? Entonces como, eso es como la fase inicial, que es un poco frustrante porque es como que tú te das cuenta de lo inútil que eres como humano porque no eres capaz de saber dónde está tu atención y de controlarlo lo más mínimo. Entonces, al principio es la fase peor porque es como frustrante. Pero lo más importante es como la actitud, ¿no? No tomarse una actitud de, no, es que meditar es no estar pensando en nada y eso es bien meditar y lo otro es mal meditar. No, no. Meditar es simplemente el hecho de que tú estés prestando atención a esto, intentando ejercitarlo. Eso es meditar, la práctica de la meditación. Luego, de manera natural, ese estado en el que no estás pensando se irá dando conforme tú vayas entendiendo, integrando y solucionando tus cosas, ¿vale? Y siendo consciente de tus cosas. Vale, cosas que vemos en la meditación. Pues vemos muchas dimensiones de nosotros mismos, ¿no? Empezamos viendo, pues eso, los pensamientos. Empiezas a ver pensamientos que tú, hasta antes de meditar, pues simplemente tú tenías un pensamiento y tú te quieres creer ese pensamiento, sí, porque yo soy esto y me pasa esto y no sé qué, y tú estás ahí como metido en la película. Y, y luego meditando es como si crearas como una especie de espacio, como si cogieras un poco de perspectiva y lo vieras un poco desde fuera, ese pensamiento. Y ves un pensamiento, y luego ves otro, y luego ves otro, y es como que están ahí, pero no eres tú. Y de repente, claro, con la práctica tú vas viendo qué tipo de pensamientos tienes. Tienes siempre, oh, siempre tengo pensamientos de este tema, siempre este tema. Entonces como que vas entendiendo cómo es tu estructura psicológica, cómo funciona tu manera de pensar, tu manera de entender el mundo, la explicación que le das a todo. Como que lo vas viendo desde fuera, ¿no? Y luego encima empiezan a aparecer la dimensión de las emociones, empiezas a sentir algo y lo ves que está relacionado con este tipo de pensamientos y lo ves que surgen a la vez y ves cómo la interacción que tiene, cómo funciona. Y luego empiezas a ver también la dimensión del cuerpo, te empieza a doler aquí un dolor físico, te empieza a doler aquí, notas punzada aquí
Y es como que empiezas a entender instintivamente, sin que nadie te lo explique, porque eso es lo bonito de la meditación, es que aprendes a ver el mundo de otra manera, tú lo ves de otra manera, tú lo entiendes de otra manera. No es alguien que te diga, no, es que esto es así, así, así. Porque a ti te pueden decir misa que si tú no lo sientes así, a ti el mundo es lo mismo, solo que tienes 4 ideas más en tu cabeza, pero el mundo es lo mismo. La cosa es que tú vas experimentando dentro de ti diferentes dimensiones y diferentes cosas, ¿vale? Entonces, empiezas a ver cómo la dimensión de la cabeza afecta a la emocional, afecta a la física, empiezas a ver todo y luego empiezas a coger como más sensibilidad y ya no solo eres capaz de percibir el cuerpo físico, sino que eres capaz de percibir como campos más sutiles, como a lo mejor la energía. Y bueno, esto empieza a ampliar tu conciencia, empieza a ampliar las cosas que conoces, pues... o sea, no puedo explicar, o sea, no te puedo decir cuánto, o sea, infinito. Es como que el mundo exponencialmente se multiplica por infinitas dimensiones y de repente es como que ves que lo que tú creas que era un mundo plano, lineal, de unos pensamientos, es como, no, es multidimensional y de repente ves cómo está todo relacionado. Entonces es como que si te cambiaran de mundo, es como de repente te vas poco a poco, progresivamente, dando cuenta de que estás en un mundo mucho más complejo de lo que tú entendías. Entonces, bueno, ¿qué pasa? También, claro, a la hora de meditar y a la hora de recuperar esa sensibilidad y a la hora de entender tu mecanismo, cómo funciona, tu mente, tu personalidad, tu ego, tu todo, vas automáticamente volviendo a un equilibrio. Vas volviendo a un equilibrio en el que ves lo que tú eres y lo que tú no eres, ¿vale? Te entiendes a ti, lo que eres realmente. Entonces entiendes que no eres esa imagen que tú tienes en tu cabeza de yo soy esta persona, Víctor, no sé qué, se llama así, hace esto y esto. Eso es lo que tú crees que tú eres, pero en realidad tú lo que tú eres está por detrás de eso, está por detrás de lo que tú piensas, está por detrás de lo que tú sientes, está... Y entonces como que te reconecta con tu verdadera naturaleza. Entonces, claro, es una práctica muy compleja y muy simple a la vez. Muy compleja en lo que te trae, pero súper simple en el procedimiento, ¿vale? Yo, por ejemplo, yo recomiendo a todo el mundo que quiera, pues que simplemente que empiece con pues esto, la típica meditación esta que acabamos de decir, de simplemente te centras en tu respiración y traes tu atención a ella constantemente. Y la práctica va a ir evolucionando conforme el cuerpo te lo va a ir pidiendo, conforme te vaya llamando atención. Simplemente llega un momento que tú empiezas a desarrollar otras capacidades, que empiezas a desarrollar pues otras sensibilidades y simplemente de manera muy natural, ¿vale? Y te va llevando, el camino te lleva. ¿Qué pasa? Que lo bueno de esto es que lo puedes hacer en cualquier lado. Claro, yo cuando empecé a hacer los retiros, yo decía, guau, yo cuando fui el primero, dije, tío, esto es una locura, o sea, esto es súper básico, o sea, esto es más importante casi que pelear. Y digo, tengo que hacer esto, tengo que venirme aquí a los retiros, tengo que vivir aquí en el monasterio, yo me quería ir allí a vivir. Y claro, luego dije, no, yo no puedo, a ver, o sea, es súper compaginable con tu día a día. Entonces, claro, lo que hice fue, pues, incluir en mi rutina que yo tenía como de entrenamiento, trabajo, todo, pues yo incluí la meditación. Entonces yo estaba 1 o 2 horas al día, pues meditando también. Y entonces... Claro, al principio era una práctica que, claro, tú tienes que como decir, venga, me siento y lo hago, porque tu atención, claro, si al principio se te va con cualquier cosa, ¿cómo va a ser? Pero cuando ya vas cogiendo práctica, pues lo puedes empezar a hacer en tu día a día, puedes estar cocinando como practicando la meditación, puedes estar andando, puedes estar por ahí, y al final ese estado de meditación se convierte en un estado del ser y al final acaba siendo tu estado de ser en el que tú estás constantemente con la atención plena, consciente en el momento presente y totalmente consciente de cuándo se va, dónde se va y por qué se va. Entonces, bueno, es un cambio de, pues ya digo, de dimensión y de vida. Creo que me quedo corto. O sea, estoy intentando expresar la importancia que tiene, pero creo que es que no sé, hasta que no lo experimentes no puedes saber lo importante que es. Y desde luego, si yo tuviera que nacer otra vez y a mí me dijeran, yo necesito que me enseñaran esto desde pequeño. O sea, esto sería lo primero que elegiría, sería esto. La meditación es más importante que todos los ríos del mundo, que toda la geografía, que lengua, que todo lo que tú quieras, da igual. O sea, la meditación es
otro nivel, otra cosa. Y te va a permitir ver el mundo de otra manera, entender el mundo de otra manera, actuar en el mundo de otra manera y percibirlo de otra manera y sentirlo de otra manera. Claro, cuando tú ves quién eres por dentro, tu cabeza, tus emociones, todo, entiendes las movidas, cómo funciona todo el mecanismo este de nuestro cuerpo, entiendes cómo funciona, entiendes cómo funciona el de todos los demás. Cuando tú entiendes cómo funciona el de todos los demás, entiendes qué es esto que está aquí, este mundo, qué es, cómo funciona, y tú lo entiendes. Entonces cuando lo entiendes, es de otra manera, vives en paz. ¿Por qué? Porque no tienes miedo, porque sabes cómo manejarlo, puedes hacer lo que tú quieras. Entonces, bueno, es un cambio de level. Entonces yo recomiendo a todo el mundo que medite. Cuanto antes empieces, mejor. Medita lo que puedas. Si puedes 5 minutos al día, 5 minutos al día. Ve subiendo poco a poco. Al principio no lo vas a considerar tan importante como para dedicarle 2 horas al día. Pero con el tiempo, conforme tú vayas viendo cómo evolucionas, tú mismo vas a querer hacerlo. Entonces se va a acabar convirtiendo en una prioridad. Vas a ver que al final ese estado en el que tú percibes la realidad es lo que te da unas opciones u otras en la vida. Entonces, bueno, vas a entender muchas cosas que cuando las entiendas no te tengo que dar explicaciones porque, porque las tendrías que hacer, pero bueno. Lo más recomendable que puedo recomendar en el mundo es esto. Así que nada, creo que en un futuro voy a hacer algunos vídeos explicando pues más al detalle, técnicas, para el que quiere iniciarse, pero bueno, realmente en internet, en YouTube hay 1000 cosas y al final el mecanismo da igual, lo único importante que hay que hacer es poner las ganas, la atención y el dedicarle un tiempo al día a hacer esto contigo mismo. Entonces, bueno, ahí lo dejo y nada, espero que os haya interesado. Un abrazo muy grande, señores.